Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta primera charla del 2025 que organiza la Cámara Argentina de Productores de Pecan. Hoy tenemos el gusto de contar con la participación de David Hanna, de la empresa Janutec, quien nos va a hablar sobre un tema clave para la optimización de la producción, sobre el secado inteligente en pecan. Bueno, como siempre les recuerdo a todos tratar de mantener los micrófonos silenciados para evitar interrupciones. El tema de las preguntas las vamos a hacer al finalizar la charla de David. No obstante, si ustedes quieren, pueden ir escribiendo las preguntas en el chat general y Celina Peirú, que es miembro de la subcomisión técnica, quien está presente hoy, las va a leer en el espacio que tenemos para las preguntas al finalizar, ¿sí? Así que, bueno, muchas gracias a todos por estar aquí y adelante, David. Bueno, buenas tardes a todos. La charla de hoy tiene que ver con lo que venimos hablando hace tiempo, es el tema del secado de las nueces. A lo largo de estos últimos 2 o 3 años hemos estado analizando los inconvenientes que hay en todo el tema del secado y estudiando un poquito hemos encontrado que hay algunos métodos modernos para lograr tener un secado eficiente y lo más barato posible. Entonces, en un principio vamos a charlar rápidamente, vamos a tocar unos temas que son con respecto a lo que es los parámetros de secado y la ciencia que está atrás del secado para más o menos comprender un poco los conceptos. Y en la última parte vamos a mostrar unos equipos que hemos instalado que son de este sistema de secado inteligente, y ahí vamos a explicar cómo funciona y qué es lo que esperamos de este sistema. En lo que es la introducción, lo que había dicho recién, el por qué, para qué y cómo del secado de las nueces, aclaro que esta presentación van a ver imágenes de nueces tipo europeas, pero aplica el mismo concepto tanto para pecan y otros frutos del mismo estilo. En la parte de cómo se secan las nueces, nos detenemos un segundo, tenemos el secado con aire caliente, con generadores de calor. Este método último que se usa en la industria, digamos, es lo más adecuado para escalas importantes de producción de nueces. Ahí mostramos en pantalla cómo es el sistema modular de secado. En este caso es un ejemplo de un sistema para 2 toneladas de nueces secas. Y funciona con un ventilador y un generador, bueno, justamente el generador de calor funciona con el ventilador y el quemador a gas. En este tipo de sistemas podemos bajar la humedad de estas nueces europeas, en este caso, del 30% al 8%, más o menos entre 15 y 20 horas, esto dependiendo de las condiciones climáticas. Y para bajar los últimos puntos de humedad, del 8 al 4,5, al 4, según como el productor desee secar, le toma entre 4 y 8 horas. Es decir, que los últimos puntos de humedad, para quitarlos, nos toma demasiado tiempo. Vamos a ver por qué. Los parámetros de calidad de las nueces se dividen en estos. El water activity, que es el agua disponible para reacciones químicas y microbianas. El contenido de humedad en peso, eso afecta textura y sabor, si tiene mucha más humedad o mucha menos de la que debería tener. Los ácidos grasos libres se enrancian por descomposición por hidrólisis, eso por tener alta humedad. Los peróxidos son subproductos de oxidación de grasa y aceite. Esto es una rancidez oxidativa. Este sabor se siente cuando uno prueba una nuez que estuvo mucho tiempo con humedad alta. Tiene un sabor muy oxidado. Y contenido de hexanal. Bueno, estos indicadores son los que en un panel sensorial se evalúan y se dice, bueno, estas nueces tienen tal y tal calidad, tales y tales atributos, y eso le da, digamos, la calidad final al producto. Entonces, el grave problema es cuando secamos las nueces, las podemos secar de más o las podemos secar de menos. Cualquiera de las dos son desfavorables, pero siempre tener más humedad de lo que se aconseja va a traer, digamos, pequeños microorganismos que van a deteriorar todas las propiedades organolépticas del fruto.
eso es lo que hablaba recién, cuando tenemos un exceso de secado, ¿por qué tenemos exceso y por qué tenemos falta de secado? Bueno, justamente porque no es muy complicado de medir. Entonces, cuando tenemos un exceso de secado, obviamente tenemos mayores tiempos, porque el fruto sigue estando en el horno secándose, cuando ya está listo, mayores costos y menor rentabilidad. Obviamente la textura y las propiedades organolépticas van a cambiar y no van a ser óptimas. Por otro lado, la deficiencia, como habíamos dicho, desarrollo microbiano, rancidez, cambios texturales, reducción de la vida útil del producto. Los objetivos de esta parte de la charla es comprender los parámetros de secado. ¿Para qué? Para tomar decisiones acertadas, es decir, cuándo empezamos a secar, cuándo dejamos de secar, cómo va variando el secado. Esto permite tener una calidad de producto final buena, una buena eficiencia energética, es decir, secamos con el mínimo consumo de energía, tanto eléctrica, gas, biocombustible, cualquiera sea el método, y obviamente los tiempos de secado van a ser los óptimos. Todo esto hace a la optimización del proceso de secado y costos. Los parámetros clave, no sé si me escuchan bien, si se ve bien, ¿alguien me puede decir para seguir avanzando? Sí, perfecto. Perfecto, bien. David. Perfecto. Los parámetros clave del secado son la temperatura del aire con el que vamos a secar, el flujo de aire, o el caudal, es decir, la cantidad de aire que vamos a meter en esas nueces, la humedad relativa de ese aire con el que vamos a secar y la humedad inicial del fruto. Todos estos parámetros, en función del tiempo, nos va a dar una curva, y esa curva es la curva de deshidratación. ¿Para qué nos interesa saber esto? Bueno, justamente muchas veces tenemos condiciones climáticas adversas, es decir, empezamos a secar y se largó a llover. Entonces, hay una diferencia entre secar nueces con el clima muy bueno, 25, 30 grados, 35 grados en algunos casos, o con el clima muy malo, muy frío, muy húmedo, etc. Entonces, decir, bueno, ¿qué pasa con las nueces cuando estos parámetros cambian? Porque estos parámetros cambian todo el tiempo, es imposible de controlarlos. Al menos el aire, la calidad del aire de entrada en el ventilador, tiene sus parámetros, digamos, fijos, los vamos a modificar, pero no estamos quitándole la humedad a ese aire. Así que mientras más húmedo y más caliente venga el aire, es la condición más desfavorable. Por otro lado, una buena condición de secado es un aire frío y húmedo. Ya vamos a ver por qué. Aquí en esta gráfica analizamos rápidamente qué pasa con la velocidad de secado cuando modificamos la temperatura del aire de secado. Fíjense que a medida que la temperatura aumenta, la velocidad o el tiempo de secado va disminuyendo, ¿sí? La velocidad va aumentando. En este caso encontramos en la intersección de las curvas un punto en el cual dice, para este caso de nueces, con 32 grados estamos teniendo una buena velocidad de secado y un consumo energético óptimo para estas condiciones. Por otro lado, el flujo de aire de secado, otra de las características de los parámetros que van a modificar la curva de tiempo de secado. Si nosotros usamos un ventilador y le damos una potencia enorme, infinita, supongamos, un ventilador que sople una cantidad tremenda de aire, vamos a encontrar de que hay un punto en el cual hay un menor consumo energético del ventilador, porque mientras más aire queremos usar, más grande es la potencia de la máquina, y el tiempo de secado. Fíjense que en esa intersección tenemos aproximadamente una cierta velocidad y un cierto consumo energético. Si nos vamos al punto en las ordenadas, más o menos en 0,35 metros por segundo, medido con un anemómetro arriba de las nueces, encontramos una muy buena velocidad de secado con un coste energético bien bajo. Veamos un ejemplo. Pasar, por ejemplo, desde el punto que yo les marco en 0,36, en este caso, a 0,58, que es la intersección,
Fíjense, disminuimos el tiempo en un 13%, pero aumentamos el consumo en un 300% más. Entonces, esto quiere decir que a la hora de evaluar nuestro sistema de secado o nuestro proyecto de secado, tenemos que tener en cuenta qué tipo de máquina vamos a usar, porque de esto depende muchísimo el consumo eléctrico, que en el último año ha pasado a costar relativamente caro con respecto a otro tipo de servicios. La humedad inicial del fruto. Acá tenemos una heterogeneidad enorme en las nueces de un mismo árbol. Estas curvas, que en colores, el color gris es una curva que marca el promedio de la humedad en el fruto con respecto a la fecha. Fíjense que estas fechas son para la temporada de cosecha en Estados Unidos, esa contrastación. Fíjense en la curva roja donde marcan las nueces que tienen más humedad. Estamos hablando del orden arriba del 55% con seguridad. Y las que traen menos humedad, debajo del 20% aproximadamente. Eso nos da un promedio, pero no quiere decir que ese promedio tenga un rango de desviación pequeño. Puede haber, digamos, muchas nueces muy secas, muchas nueces muy húmedas y un promedio relativamente acotado en ese aspecto. La humedad de equilibrio. Este es otro parámetro interesante, creo que es el más importante de todos, que es del que menos se habla, que tiene que ver con una ecualización de las humedades de todos los sólidos en función de la humedad relativa que tiene el aire que los rodea. En esta gráfica, lo que vamos a ver son, por ejemplo, cómo van cambiando a medida que avanzan las semanas de cosecha. Esas humedades altas en un principio, en el mismo árbol, empiezan a ecualizarse cuando esa humedad relativa está aproximadamente en un 60% de humedad relativa. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo pongo mis nueces en un recinto con la humedad y la temperatura controlada, la humedad que yo le voy a dar al recinto es del 60% de humedad relativa. Las nueces van a entrar con ese promedio que teníamos del más o menos del 30%, y unas semanas más tarde, esas nueces van a alcanzar una humedad de equilibrio que prácticamente anda más o menos en el 8%. Es decir, hay una ecualización, es decir, lo que está muy húmedo tiende a secarse y lo que está seco tiende a humedecerse un poquito. Así ven las gráficas de color naranja, que va bajando su humedad, y las de color azul, que tienden a aumentar un poquito. ¿Esto qué quiere decir? Bien, quiere decir que si las nueces que yo estoy cosechando están muy húmedas, porque es la primera semana de la campaña, las nueces vienen con un 30% arriba, mientras más humedad traigan las nueces, más fácil va a ser quitarles esos primeros puntos, esos primeros 20 puntos de humedad, porque toda la humedad se encuentra en la parte exterior de la cáscara de la nuez. Por consiguiente, a medida que pasa el tiempo, ahora hay que sacar la humedad del interior de la pulpa hacia la cáscara y desde la cáscara hacia el aire. Pero acá hay un tema, que todo depende de qué humedad relativa tenga ese aire que está circulando por las nueces. Es decir, si yo tengo nueces con un 30% de humedad relativa y les doy un aire de secado del 80% de humedad relativa, voy a tener una buena tasa de secado en un principio, pero va a tender a estancarse rápidamente en unas 2, 3, 4 horas, más o menos aproximadamente. De lo contrario, si el aire de secado es bien seco, estamos hablando de un 10, un 15, un 20% de humedad relativa, la velocidad de secado va a aumentar muchísimo. Pero pensemos una cosa, un problema es secar con aire caliente en las primeras horas de secado. Eso conlleva a tener un gasto energético extra, porque si le damos con aire solito, del aire ambiental, logramos bajar todos esos puntos iniciales, aunque afuera esté prácticamente lloviendo. ¿Sí? Esos son análisis que han salido esta última semana. En este otro gráfico que está abajo a la derecha,
hay diferentes curvas y muestra, por ejemplo, de que esa humedad de equilibrio de ese sólido tiende a ser más lento mientras mayor es la temperatura. Ese es un dato también muy importante que vamos a retomar en un poquito más. Bueno, eso es lo que le contaba recién, básicamente. Esto es para diferentes variedades de nueces, Chandler, Hartley, Franquet, y se analizaron y se vieron que cuando la humedad relativa del aire es tanto, las nueces van a tender a quedar con una humedad en peso de tal valor. En este caso el ejemplo es 60% de humedad relativa, 8% aproximadamente de humedad en peso. Bien, aquí tenemos de vista lateral un sistema modular para 2 toneladas de nueces, donde tienen el ventilador, una cámara de combustión y el cajón o el bin, propiamente dicho, donde van las nueces ahí arriba. Las flechas indican la coloración, cómo el aire cambia su temperatura a medida que pasa por el quemador y a medida que pasa por las nueces. Aquí hay un pequeño, gran cálculo, que eso lo podemos analizar en otro momento, pero básicamente en ese cálculo está analizado qué pasa cuando las temperaturas de secado y las temperaturas de salida van variando, van achicándose y vamos viendo cuánto es el consumo de gas y cuánto es la velocidad de secado. Esto para estudiarlo en otra charla quizás hay que darle un poquito de atención, es un poquito más complicado. Bueno, muchas veces se ha hablado de lo que es recirculación. En los productores que tienen galpones y tienen la línea de proceso adentro del galpón, muchas veces toman aire desde el exterior porque saben que adentro del galpón, en determinado momento, la humedad del aire es tal que hace que se ralentice un poco la velocidad de secado, que es lo que estábamos hablando recién. Si la humedad que vamos a usar para secar es muy alta, la velocidad de secado será baja o alta dependiendo de la humedad inicial de las nueces. Eso tiene que quedar claro. En este caso se ve una recirculación de aproximadamente en la intersección de las curvas de un 75% de aire recirculado y un 25% de aire fresco. Eso hace que el tiempo de secado aumente un poquito en la curva azul, pero que el consumo energético disminuya. Esto haciéndolo, digamos, manualmente, es decir, midiendo la temperatura y la humedad del aire adentro del galpón y tomando decisiones sobre si recirculamos o no, supongamos que tenemos la posibilidad de hacerlo, es realmente un trabajo que lleva muchísimo tiempo y es bastante estresante también porque hay que estar tomando datos cada 15 minutos. En este gráfico es simplemente para mostrarles la dificultad del cálculo, es un diagrama psicométrico del aire, lo que te muestra es que en función de una temperatura y una humedad relativa, ese aire tiene una cierta cantidad de litros de agua en suspensión. Eso es vapor de agua. Con esta tabla se usa para hacer todos los cálculos que vamos a ver más adelante. Por último, lo que vamos a encontrar es la curva de secado. Voy a decir, bueno, ¿para qué nos va a servir esto? Bueno, básicamente, cuando tenemos muchas curvas de secado, hemos secado durante una temporada y hemos medido todos los parámetros que están modificando esta curva, podemos empezar a conocer de antemano que cuando las nueces vienen en tal estado y el clima está en tal otro estado, el tiempo de secado es aproximadamente 20, 25, 30 horas, a veces 40, a veces se hacen 18. Hay mucha variación en esto. Cuando empezamos a analizar esta problemática, nos dimos cuenta de que hacía falta un sistema que controlara todo en tiempo real y que controlara principalmente la temperatura del secado. Porque los sistemas convencionales de estos generadores de calor son muy similares a un sistema de aire acondicionado de los viejos, no de los inverter, sino de los viejos, o una heladera, o un freezer,
¿Cómo funciona esto? Bueno, una vez que se alcanzó la temperatura determinada, el termostato que mide la temperatura corta el compresor o el equipo y espera hasta que se calienta de nuevo, en el caso de una heladera, por ejemplo, un aire acondicionado, y vuelve a arrancar. Entonces, diciendo eso, tenemos este tipo de gráfica en un sistema con control con termostato, suponiendo que es un termostato ideal, que va a cortar a 40 grados. Hablo de 40 grados en este caso porque es la temperatura que usualmente se usa para secar nuestro Chandler acá en esta zona. Para pecan, muchos productores usan temperaturas mucho menores, 32, 30, 35, pero bueno, ahí hay también, esa es otra charla y mucho debate en esa parte. Pero con un sistema de termostato, fíjense que la curva azul está dibujada en un gráfico donde en las ordenadas tenemos la temperatura y en las abscisas el tiempo. Es decir, que el quemador entrega calor y una vez que llega a 40 grados corta, se apaga el quemador y vuelve a enfriarse. Una vez que llega más o menos los 35 grados, vuelve a arrancar, vuelve a parar, vuelve a arrancar, vuelve a parar. Fíjense que en ese caso tenemos la cantidad justa de gas para que el sistema alcance los 40 grados. ¿Qué pasa en los sistemas donde el caudal de gas no se puede controlar? Y supongamos que tenemos para el mismo día, o sea, para el mismo secador, quiero decir, perdón, tenemos un día más caluroso. Si tenemos un día más caluroso y entregamos la misma cantidad de calor, nos vamos a pasar en la temperatura, es decir, el calor que le estamos dando a las nueces es mucho más alto. Pero el termostato va a cortar nuevamente a los 40 y va a enfriarse y va a calentar de nuevo y así hasta que alguien detenga la máquina. Entonces, en el gráfico de arriba, si yo analizo, digo, bueno, perfecto, esto funciona así. ¿Cuál es mi temperatura media de secado? Bueno, será más o menos 37,5, 37 aproximadamente. Entonces quiere decir que la máquina que yo pensaba que me secaba las nueces con un aire constante a 40 grados, en realidad me da 3 grados menos y me da una función cíclica donde para calentar el aire una vez que está frío se pierde mucho calor, lo mismo que cuando se enfría se pierde calor. Entonces al final esto termina siendo un poco... Esto obviamente es mucho mejor que secar las nueces al sol, claro está, pero al método le falta un poquito de digamos, una vueltita de rosca para tener una temperatura más estable. Entonces, ¿qué es lo que estuvimos pensando? Bueno, desarrollamos un equipo que controla el flujo de gas y que mide en tiempo real todos los parámetros del aire en todos los puntos importantes del secador y nos entrega unas gráficas donde nos muestra qué es lo que ha pasado en un rango de tiempo determinado que nosotros queramos, qué es lo que ha estado sucediendo con las nueces, cómo ha variado la humedad de salida, cómo ha variado la temperatura de entrada, cuánto gas he utilizado, cuánto tiempo me está llevando a secar esto. Bueno, todo este sistema en tiempo real nosotros lo hemos denominado sistema inteligente de secado. No es tan inteligente por el momento porque todas las variables que estamos usando están retroalimentándose de la base de datos. Y aclaro esto porque justamente hemos pasado la charla a este día, esta charla tenía que ser el martes, pero hasta el martes no teníamos nueces para probar. La cosecha se había atrasado un poquito y justo el martes tuvimos la suerte de tener un bin para poder secar 2 toneladas de nueces y ver qué pasaba en el proceso. Entonces, hemos instalado 3 equipos en una finca aquí cerca de Chilecito, en una localidad que se llama Sañogasta, y la firma se llama Solo Nuez. Ahí se ve en el mapa a la izquierda, en el punto amarillo, dónde está ubicada aproximadamente, y en la imagen derecha, más o menos la forma del campo. En este campo hay un 80% de Chandler y un 20% de otra variedad que es una nuez criolla y un poquito de Ser, que son las dos variedades que tienen, digamos, una cosecha un poco más temprana que la Chandler. Acá hay 300 hectáreas plantadas y tenemos una capacidad de secado de 35 toneladas por día. ¿Sí? Tenemos 4 hornos de aproximadamente 8 o 9 toneladas cada uno de nuez seca. Esos 4 hornos son
4 generadores de calor de 25 y 20 HP, y que ahora les voy a mostrar en las imágenes. La producción de esta finca es aproximadamente 300 toneladas por año. Entonces, el problema que estábamos teniendo acá es que en esta ubicación geográfica, estamos pegaditos a los pies del Cerro Famatina, tenemos un microclima que es mucho más húmedo y mucho más frío en comparación con Chilecito, que está a 30 kilómetros, y la ciudad más importante de esta parte del valle. Y acá tenemos el problema que la solución era o un sistema que funcione mejor que estos sistemas, porque básicamente nos despertábamos con días ahora, en febrero, de 18, 17, 15 grados y humedades relativas muy altas. Entonces los sistemas convencionales con termostato no permiten el control del flujo de gas y hacen que en días muy fríos la temperatura no se alcance, o en días muy calientes que la máquina cicle muchas veces, es decir, se apaga, se prende, se apaga, se prende, porque alcanza rápidamente la temperatura. Eso hace de que no se tenga una previsibilidad de cuánto tiempo vamos a estar con estas nueces en el horno. Entonces, imagínense 300 toneladas de nueces para secar con una planta de 35 toneladas diarias. Es un trabajo grande y las cosas tienen que salir bien con seguridad. Entonces, hemos diseñado un sistema que permite hacer todo esto. Ahora les muestro un video de rápidamente cómo es la planta. Ahí tenemos la tolva de recepción. Esa tolva tiene una capacidad aproximada de 1 tonelada 200, 1 tonelada 300. Ese es el elevador. Aquí tenemos la descarga del elevador en un precleaner que saca el pelón verde, y lo que no sale va a estos tambores que son despelonadores. Esta salida de los tambores despelonadores, ya la nuez sale limpia y se sigue en la parte de clasificación. Esto es el soplado de la recepción, soplado de hojas, ramas. Aquí tenemos otro precleaner, lavadora, 2 en 1, que lo que hace es sacarle el pelón y lavarla, sacarle la tierra, por si se ha recogido desde el piso, etc. Esto es una mesa de clasificación, y esto descarga directamente en la tolva del elevador que lleva a los secadores. Eso es el rechazo, y aquí van. Ahí de fondo se ven una turbina, 2, a la derecha y otra más, y a la derecha y otra más. Esta es de 20 HP, y esta y las otras marrones son de 25 caballos. Aquí tenemos en este horno, en este sistema de 4 bines de 2.200 kilos, en este sistema no tenemos instalado el sistema, lo tenemos en este otro que vamos a mostrar en este momento. No hay ninguna diferencia física, simplemente lleva unos sensores arriba. Ahí tenemos. Bien, esos son los sensores en la parte superior. Esos sensan las propiedades del aire de salida de las nueces. Tenemos sensores en la entrada del ventilador, sensores en el túnel y sensores en la salida. Esta es la máquina original que siguen estando, pero hemos cambiado toda la parte de control. En esta máquina podemos ver que hay 2 quemadores, y cada quemador tiene 2 válvulas de gas que se abren escalonadamente en función de la temperatura, con esos termostatos que se ven acá, esas cajitas blancas con perillas. Esos son los termostatos que controlan cada una de ellas. Entonces lo que se intentaba hacer acá era controlar la temperatura de una manera más estable, pero siempre cuando trabajamos con termostatos, siempre tenemos la problemática que les mencioné anteriormente. Podemos poner una infinidad de termostatos, que uno abra cuando está a 32 grados y cuando el otro abra cuando está a 33, podemos poner 20 termostatos. El problema es que no todos los termostatos son iguales. No todos cortan ni abren a la misma temperatura. Eso es un defecto de la calidad de estos productos. Entonces, ¿cómo remediamos esto? Bueno, en este sistema
lo que es S1, S2, S3 y S4, en esos círculos de color azul, es la ubicación de los sensores de temperatura y humedad relativa que van dentro del horno. El S2 es, digamos, uno de los más importantes, porque es el que está controlando y midiendo la temperatura de secado de las nueces. Este le dice al quemador cuánto gas hace falta para mantener la temperatura que uno desea. Y aquí podemos ver cómo, bueno, acá empezaron las pruebas. Lo que estábamos haciendo acá era medir el flujo de aire a través de las nueces, y con toda esta data, lo que buscábamos es medir cuánto tiempo va a tardar en secarse y cuánto gas vamos a consumir. En este video les muestro cómo es el funcionamiento del sistema. Perdón, era este otro video, disculpen. Tenemos el tablero de comando. Encendemos la térmica. Ahí tenemos las luces de fase del motor, todo está correcto. Encendemos el controlador. Esta es la válvula modulante, ahora está por saludar. Ese es el movimiento de saludo, de que todo está bien. Este sistema tiene sensor de motor. Ahí vamos a encender el motor, esa luz verde que está arriba. La otra que se encendió es sensor de flujo de aire. Tiene un sensor de presión de gas. Ahí vamos a ver que se enciende la otra luz verde arriba, ahí está. Y eso nos permite dar arranque a la máquina. Tenemos motor, flujo de aire y gas. Ahora vamos a darle chispero y presión de gas y vamos a generar una llama. Una vez que esa llama se estabiliza, va a calentar un sensor que está en el quemador, que una vez que se caliente y se active, el sistema empieza en automático a controlar la temperatura. Toda esta parte que es manual, la hemos hecho así, pero en un futuro no muy lejano va a ser todo automático y ya les voy a explicar por qué. Ahí encendió y ahora esta válvula que tiene un servomotor y controla la posición, va a empezar a entregar un caudal de gas desde una base, bien chiquito, muy poquito, y va a ir aumentando lentamente hasta que la temperatura alcance lo que nosotros queremos como temperatura de secado y se estabiliza ahí. Si la temperatura de entrada del aire varía de 15 grados a 35 grados, el quemador mantiene todo el tiempo la temperatura, en este caso, 38 grados o 37 grados creo que fue lo que usamos para secar este primer batch. Y acá tenemos otro video. A ver si lo puedo. Ahí muestra cómo funciona, ahí se alcanza a ver un poquito la llama. Tiene una posición de cebado para encender la llama y luego lleva el fuego al mínimo hasta calentar el quemador y una vez que se estabiliza empieza el control. Bueno, básicamente hasta acá llega esto que les quería mostrar. Ahora vamos a ver qué tenemos acá. Bueno, empezamos por la parte de arriba. Lo que hemos diseñado es en este momento es una página web, va a ser una aplicación en breve. Y esta página web lo que nos va a mostrar en tiempo real es qué está pasando con nuestro aire que estamos usando para secar, cómo entra, cómo se calienta, cuánto gas estamos consumiendo y diferentes tipos de parámetros para mostrar esto que les voy a mostrar ahora. En este caso tenemos el lote número 1, fue el primer lote que secamos. Esta prueba fue el día martes, empezó a las 20 horas y terminó aproximadamente el 26 a las 23 horas. En este gráfico de aquí, estamos viendo la temperatura del aire de entrada en un rango, como les decía recién, desde el día 25 a las 20 horas hasta el día 26 a las 23. Todos estos parámetros los podemos modificar, queremos ver cualquier fecha, lo seleccionamos aquí. Entonces aquí estamos viendo la temperatura de entrada y la humedad que tiene ese aire. Y lo que dice túnel, estamos viendo la temperatura que hemos alcanzado con el quemador
Y fíjense de que en este caso el cliente quería secar con 37 grados, así que seteamos la máquina en 37, fíjense cómo empieza acá, calienta y luego mantiene prácticamente estable, con una diferencia pequeña de 0,5 grados, que también es atribuible a un error del sensor, pero esto lo podemos ver muy bien en lo que es la posición de la válvula. Esa es la válvula modulante, la que regula el caudal de gas. Esas son todas las posiciones que he ido adoptando para modificar la temperatura que tenemos aquí. Claramente no nos ha dado mucho tiempo porque hemos estado con poquísimo tiempo para hacer todo esto. El controlador requiere acá una pequeña sintonización de algunas variables para que esto sea una línea completamente horizontal, lo mismo que la temperatura del tubo. Bueno, datos importantes. En este periodo de tiempo, yo puedo ver en esta parte de acá arriba, estos datos que tenemos acá, la temperatura actual, la humedad actual, y algo muy importante que es el promedio de temperatura de secado. Es decir, si acá yo veo que hay variaciones de 37,3 a 36,5, 8, etc. Bueno, la temperatura media de secado ha sido 37,2. Y la humedad relativa de ese aire de secado ha sido aproximadamente el 35%. Entonces, fíjense que tomando como valor de referencia ese 60% de humedad relativa que ecualiza mis nueces aproximadamente un 8% de humedad en peso, acá estamos teniendo un aire que es la mitad de esa humedad. Así que con seguridad, si estas nueces las dejamos en el bin secándose, se van a pasar, se van a secar de más. Entonces, para eso hemos colocado sensores en la parte superior del bin, donde medimos la temperatura y medimos también la humedad de salida. Esta parte no está terminada, estamos trabajando en esto, pero acá tenemos que hacer la diferencia entre la humedad que entra y la humedad que sale, y ahí vamos a encontrar esa velocidad de secado, que la estamos graficando aquí abajo. Esta velocidad de secado de ese bin en particular en todo este tiempo, acá hay un error en esta parte del cálculo. Ah, no, está bien, está bien. Son 2.200 kilos, más o menos aproximado, de nuez seca, y ha quitado en total aproximadamente unos 300 kilos de agua, o 300 litros de agua, es lo mismo. Entonces, en esta gráfica, nosotros punto por punto estamos viendo la velocidad de secado, la tasa de evaporación o el tiempo de secado de diferentes maneras que lo podemos analizar. En la gráfica en sí, cada punto es el punto instantáneo de secado. Es decir, hay puntos donde la velocidad de secado ha aumentado, pero en promedio hemos sacado 300 kilos de agua en este secado de acá. Este secado se ha realizado primero unas 6 u 8 horas solamente con aire antes de instalar el sistema, y en el medio que estábamos instalando y probando, bueno, esta otra parte. Pero en realidad tiene que haber sacado aproximadamente unos 350, 380 litros de agua de todo ese lote de secado. Parece una locura, ¿no? Es un montón de agua que terminamos sacando. Y esa agua que vamos a sacar de las nueces dependen estrictamente de la humedad de entrada del aire y de la temperatura de secado. ¿Qué podemos modificar nosotros por ahora? La temperatura de secado. La humedad de entrada no la podemos tocar, y si quisiéramos modificarla, obviamente que se puede hacer, pero el costo energético gastaríamos el doble de energía para secar ese aire y luego secar las nueces más rápido. Y como les mostré en las ecuaciones anteriores, hay puntos de equilibrio para temperatura, para flujo de aire, donde si nos movemos de esos puntos, es cierto, la velocidad de secado se va a modificar, pero el consumo energético va a pasar a ser muy alto. Entonces, lo que nosotros buscamos aquí es el menor tiempo de secado con el menor consumo energético. Y el consumo energético es el consumo del ventilador, del soplador y el consumo del gas propano en kilogramos. Ese último consumo de gas propano también lo estamos modificando, lo estamos graficando. También tenemos acá hemos tenido un inconveniente en esta parte del sensor, donde no hemos tomado datos, y nos da un total de 24,3 kilos de propano en este proceso de secado. Nosotros estamos estimando de que
acá hay un error un poquito como de un 50% aproximadamente. Calculamos que esto debería ser entre unos 40 a 45 kilos en total. Teniendo en cuenta estos datos son los primeros que tenemos. Yo me animo a mostrárselos así en crudo, porque quiero mostrarles cómo es el análisis y qué es lo que esperamos de este sistema. Pero acá hay una discrepancia en el consumo de gas, porque hay ciertas partes de los datos que se han perdido y no lo hemos podido graficar. Teniendo en cuenta eso, nosotros sabemos que en promedio, para este tipo de nuez Chandler, estamos hablando de 40, 35, 40 kilos de propano para secar 1 tonelada de nuez con el método anterior. Teniendo en cuenta ese error, este consumo es mucho menos. Los cálculos que hemos hecho dan un consumo de aproximadamente la mitad de lo que el otro sistema gastaba. En promedio, ¿no? En días fríos, si el sistema no alcanza, el sistema con termostatos no alcanza la temperatura, y bueno, obviamente el consumo de gas va a ser menor, pero la temperatura seteada de secado no va a ser la que nosotros queremos, va a estar en 30, 31 grados y queremos secar en 37. Lo mismo pasa cuando la temperatura es elevada y estamos trabajando con el sistema de termostato. Vamos a terminar gastando mucho más gas de que realmente necesitamos. Entonces, este sistema lo que hace es medir en tiempo real todos los parámetros del aire, hacer unos cálculos, como estamos mostrando acá. Esto falta afinar, estamos trabajando en esto. Y lo que esperamos encontrar en estas partes de acá es que yo pongo 2.000 kilos, en este caso van a ser un poquito más de 3.000 kilos por la humedad que trae, y quiero saber en el momento que yo pongo esas nueces ahí arriba, en función del pronóstico, eso lo estamos también agregando, es decir, qué se espera de la temperatura y la humedad ambiente en las próximas 24 horas. Entonces, de esa manera podemos saber, y en función de los datos que hemos obtenido en esta campaña, de los datos que vamos a obtener, vamos a saber de antemano, aproximadamente con un error bastante bajo, estamos hablando de un error del 15% como mucho, los litros de agua que tenemos que extraer de ese batch, el costo total suministrado a ese lote de nueces, tanto en ventilador como en gas, el costo futuro de secado, es decir, yo pongo las nueces ahora y digo, bueno, según estos parámetros, esto me va a costar más o menos, pongamos un número, $500, no sé, es un número cualquiera, y el costo total suministrado va a tender a ser ese número que estamos calculando de antemano. Y lo más importante de todo, que hasta ahora siempre ha sido el cuello de botella, es el tiempo futuro de secado. Es decir, que en función de esos parámetros, nosotros podemos predecir que ese lote va a estar aproximadamente 18, 20 horas, con esa, más o menos, ese pequeño error de 1 hora, 2 horas aproximadamente, en un principio. Mientras más datos le vamos a dar al sistema, se va a hacer mucho más perfecto. Otra cosa para agregar es la seguridad del quemador, que siempre estuvo, digamos, apartada de esta parte. Y acá tenemos sensores del motor del ventilador para saber si está activo, para saber si tenemos flujo de aire. Podemos tener una obstrucción en el ventilador y no lo sabemos, no estamos ahí en ese momento. Entonces, cualquier problema que haya, ya sea una obstrucción de aire, una falta de presión de gas, o una falla eléctrica, o cualquier otro problema que desencadene que la temperatura no se estabilice, o que directamente no entre aire o no haya gas, el sistema se apaga automáticamente y envía un mensaje de aviso diciendo, bueno, pasó tal y tal cosa. Por ejemplo, aquí vamos a ver, bien, el quemador, por ejemplo, se apagó a las 22:36 del día 26. En ese momento, el quemador se apagó, ellos me avisaron justamente, vamos a apagar el quemador, las nueces ya están secas, y vamos a dejar flujo de aire para otras nueces nuevas que vienen. Entonces, fíjense que el estado del motor, del flujo de aire, sigue en encendido. Tenemos presión de gas, tenemos válvula de gas, tenemos transformador de encendido, y tenemos una llave de encendido que nos permite también apagar el quemador si no queremos usarlo en ese momento. Así que bueno, básicamente
Esto es lo que les quería comentar, les quería mostrar cómo los parámetros han ido variando. Estamos trabajando para detectar estos parámetros de futuro que están aquí, que son a los que estamos apuntando, y calculo que en esta cosecha vamos a tener todos los datos para poder realizar estas curvas y poder planificar con un pequeño error cuánto tiempo va a llevar de secado, cuánto gas, cuánto consumo energético vamos a tener y hemos tenido. Así que bueno, con esto abro, digamos, la sección de preguntas. Gracias, David. Perdón, bárbaro, ahí apagaron el micrófono, no lo podía silenciar yo desde acá. Muchas gracias, David, por la presentación. Bueno, estamos entonces en el espacio de preguntas. A ver. Belén, sí. No hay ninguna pregunta hasta ahora. Sí, es lo que estaba viendo en el chat, no hay. Yo estoy pensando que si son pocas se pueden hacer directamente. De acuerdo, sí. Y yo tengo una consulta para hacer, Sí. que es la siguiente. A vos, David, ¿te parece que todo este sistema es aplicable para un productor chico, como 20.000, 30.000 kilos, que es como la mayor parte de los pequeños productores de pecan, o es como una locura de pensar en todo este sistema que está buenísimo, súper eficiente, súper evolucionado, pero bueno, capaz que se van los números, quiero decir, o deja de tener sentido, ¿no? Porque, no sé, ¿qué opinás? Paso a responder. El sistema de control consta de elementos que son iguales, exactamente iguales, para un horno de 500 kilos como para un horno de 10.000 kilos. Entonces, mientras mayor es el horno, menor es el costo de inversión. Por lo tanto, desde ese punto de vista, sí, ponerle un sistema a un horno de 500 kilos, cuando un productor es pequeño todavía, quizás la inversión, quizás no se justifica, habría que hacer el análisis realmente, pero de seguro que mientras más producción tengas, mayores van a ser los problemas de cosecha y de secado, eso con seguridad, y por lo tanto sí, en ese caso amerita un sistema que pueda llevarte este control de esta manera. Así que, en definitiva, el costo de este equipo es el mismo para cualquier horno, porque consta de elementos que son, digamos, base, sensores, un controlador y un servomotor, tan simple como eso. Lógicamente, esa es la parte simple y todo esto que están viendo ahora es todo el desarrollo de software y de cálculos matemáticos, donde, bueno, esto, digamos, tiene otro valor. Pero en lo que respecta al control de la temperatura, controlar la temperatura de secado ya es muchísimo mejor y quizás no hace falta colocar sensores ni nada de eso, porque el productor es pequeño, está al lado del horno, lo puede chequear, sabe cuándo se secan, o sea, es una ayuda. Así que bueno, hay que analizarlo. Yo creo que mientras mayor es la producción, más barato es el costo de inversión. Claro, por ahí estaría bueno, si en algún momento podés, ahí te dejo un trabajito, si en algún momento podés sacar como un cálculo aproximado, digamos, de a partir de qué volumen te parece que sería, que cambiaría significativamente el trabajo, incorporando esto o siguiendo con la cosa más manual o más sencilla. Claro, sí. La parte manual y más sencilla tiene todos estos defectos que hemos hablado, claramente. Pero bueno, nuevamente, depende de a dónde apunta el productor, a dónde se ve el productor de acá a unos años y cuál es su objetivo. Si, yo creo que, para decirte un número rápido, yo creería que para hornos de menos de 1 tonelada no tiene mucho sentido, y para productores quizás de menos de 30, 35 toneladas, 40,
también puede resultar un poco costoso la inversión de este tipo de cosas, que no es para nada cara, realmente. No tengo los valores todavía, pero no es una cosa que es una locura de decir, no, hay que pedir un préstamo enorme para comprar esto. No, nada que ver. Es un equipo que es muy bueno y es muy económico porque está en un 95% fabricado aquí. Está fabricado todo por nosotros. Está todo hecho desde cero por nosotros. Este equipo viene a solucionar la problemática de justamente no saber cuándo las nueces se van a secar, que es el problema que todos tienen cuando tuvieron un problema en la planta y cuando se largó la lluvia. Porque si las condiciones climáticas no ameritan, la verdad que hay ciertas zonas de productores de pecan, como en la zona de Tras la Sierra, donde las temperaturas y las humedades en época de cosecha son muy nobles, son muy buenas para secar. Pero también tenés temporadas donde tenés una semana de lluvia y ¿qué hacemos en ese momento? ¿Cómo secamos esas nueces? Ese es el balance que el productor tiene que hacer. Es decir, cuando los días son lindos, no hay ningún problema, pero justamente el horno, el sistema de secado, el horno simple, sin este sistema, con termostato, el más básico de todos, está hecho justamente para el productor que ya tiene una capacidad tal de nueces que no las puede secar al sol, o no las puede secar con algún método más tradicional y más barato. Tienen que hacer una inversión en esta parte. Bueno, ese es más o menos lo que yo opino. Clarísimo, bueno, buenísimo. No sé si hay alguien, si no yo tengo otra pregunta. Sí, sí. No sé si alguien más quiere preguntar algo antes que yo, y si no... Pueden ir levantando la mano también. Si no, adelante vos, Elena. Yo Bueno. La otra pregunta que quería hacerte es que vos mencionaste que la humedad relativa del recinto normalmente está en el 60%, y que la nuez se estabiliza en 8%, ¿no? Con el ejemplo que vos diste ahí. Sí. La nuez se estabiliza en el 8%, y entonces mi pregunta es, cuando uno sigue secando, ¿no? Que uno debería llegar al 5, 4,5. ¿Uno debería bajar esa humedad relativa a menos de 60 para que esa nuez no vuelva a absorber humedad? Muy buena pregunta. Acá tenés un problema, que es que la temperatura tiene un techo. En el caso de los pecaneros, entiendo que secan con hasta 32 grados de temperatura. Si la humedad relativa del aire de entrada es muy alta, estamos hablando de un 80, 90%, y la temperatura también es alta, estamos hablando de un 30 grados, entonces tenemos que aumentar mucho la temperatura para bajar esa humedad relativa. Y ahí tenemos un problema, porque hay productores que no quieren que las nueces estén en un entorno de más de 35 grados, por ejemplo. En esos casos no hay mucho para hacer, pero lo importante es saber que si seguimos secando, como estamos haciendo en ese momento, estamos estancados. Es lo mismo que parar, es lo mismo que largar, que parar completamente la máquina. Hay un punto de estancamiento que el sistema te lo va a decir, que te dice, mira, la humedad es tanto, la temperatura es tanto, la temperatura que vos querés secar es muy pegadita a la temperatura ambiental, conviene parar y esperar a que la humedad relativa del aire baje. Yo he hablado con algunos productores que me decían, hace 48 horas que tengo las nueces en el bin y no se secan. No sé qué está pasando. Claro, lo que está pasando es que la humedad de entrada es muy alta y la temperatura también. Entonces, cuando queremos pasar de 35 grados, en el caso de Chandler, de 35 grados con 95% de humedad relativa a 40 grados, nuestra humedad relativa bajará a un 80, 75. Y lo que yo les he comentado antes, hay una ecualización de humedades que va a depender de la humedad de entrada. Si yo al aire lo seco, a las nueces las seco con esta humedad relativa alta, ¿cuándo se van a secar? Se van a secar muy rápido cuando vengan con mucha humedad inicial esas nueces. Ahora, los últimos puntos que vos me decías, de bajar de 8
a 5, 4,5, con ese aire no lo vas a lograr, no vas a secar. No es que las nueces van a ganar humedad, ese efecto inverso es un poco más complicado y es mucho más difícil humedecerlas con aire que sacarles la humedad con aire, ¿sí? Entonces, hay un punto en el cual no se van a poder secar porque las condiciones climáticas no lo permiten. Entonces, lo único que podrías hacer ahí es levantar aún más la temperatura, es decir, en vez de 40 la pones a 43 como límite, y ahí bajás la humedad relativa y podés secar. Pero tenés el tema de que las temperaturas están siendo un poquito altas, y eso puede traer degradación de aceites esenciales. Bueno, las propiedades organolépticas de la nuez van a cambiar un poco, o es probable que cambie. Muchas gracias, David. Entonces, ya te llegarán las preguntas cuando la gente pueda procesar todo lo que dijiste, supongo. Sí, ha sido mucha información, yo lo sé. He tratado de ser lo más conciso posible y mostrarles, pero sí, hay mucha información y en las próximas semanas vamos a estar actualizando. Sí, yo les puedo pasar el link del proceso que estamos llevando a cabo de secado a través de Belén, si le parece, y bueno, pueden ir mirando en tiempo real cómo van modificándose las variables y cuando el sistema empieza a avisar de cuando las cosas están secas o estancadas, que es lo más importante. Bien, buenísimo. Ahí alguien levantó la mano, pero antes voy a hacer una aclaración y en realidad para que Belén también me la confirme. Pregunta Marcelo Altamirano si la charla va a estar disponible, y siempre las charlas se suben a la página de la cámara. Supongo que, Belén, confírmame eso, si también esta charla se va a subir la presentación a la página de la cámara. Sí, claro que sí. Pueden acceder a través de la página o pueden acceder directamente por el canal de YouTube. Así que sí, la charla está disponible, se está grabando y se sube. Y bueno, también vamos a mandar este material que prometió David a través de los correos, ¿sí? Bien, buenísimo. Joaquín, si querés hacer la pregunta que tenés. Hola, gracias, sí. No terminé de entender, o si me podrías explicar, David, ¿por qué no cerramos la parte por donde sale el aire? ¿No sería más eficiente que esté tapado para conservar mejor el calor? ¿A qué te referís? ¿Tapar qué parte? Viste que donde mostraste en el video que estaban midiendo cómo salía el calor Sí, por la el flujo superior. de aire. Ajá. ¿No sería más eficiente tapar toda esa parte para que se conserve mejor el calor? ¿O? Es un concepto, digamos, la deshidratación es un concepto que depende de la temperatura, bien decís, con respecto a eso, pero el agente que se encarga de sacar la humedad de las nueces es el aire. Entonces, esa circulación de aire es tan necesaria como la temperatura de secado. Si vos tapás los vines, no tenés una circulación de aire, pero sí aumentás las temperaturas. Ahora, ¿cómo sacás la humedad de las nueces? Porque en la parte, digamos, donde se desprende la humedad, que son esas capilaridades de los sólidos, el único agente que puede hacer esto es justamente el aire, que tiene una capacidad limitada, que depende de su temperatura y de su cantidad de vapor de agua que ya tiene en su interior. Entonces, si vos aumentás solamente la temperatura, lo único que vas a ganar va a ser
que las nueces estén más calientes. No vas a secar más rápido. Necesitas temperatura y necesitas flujo de aire. Lo mismo, si tenés solamente flujo de aire, pero la temperatura no es acorde, tampoco vas a secar. Y por tercero, el último, es la humedad relativa de entrada, o la humedad relativa que va a pasar a través de las nueces, que es el que vos ya calentaste y todo eso. Entonces tenés 3 parámetros que son fundamentales. Si vos quitás uno de esos, este trípode se cae y el secado se paraliza totalmente. Así es. Bueno, si les parece bien, entonces podemos cerrar acá la charla. Desde ya, muchísimas gracias, David. Gracias por acompañarnos a Janutec. Y bueno, como les dijimos, esta charla va a estar disponible en la página, en el canal de YouTube. Y cualquier consulta que tengan, no sé si pusiste tus datos, David, decinos aunque sea la página web, es janutec.com.ar. Janutec.ar es la página. Ah, solo .ar, perdón. Sí, y dentro de la página están los contactos, los mails, está todo ahí. Bárbaro. Así que Buenísimo. bueno, cualquier duda me pueden escribir por WhatsApp, no sé si quieren que les deje el número por acá. Les dejo mi número. Bárbaro. Ahí está. Cualquier duda, consulta que tengan, bueno, trataré de ser lo más claro posible, no como hoy. Bueno, muchas gracias a todos por el tiempo. Espero que no me haya excedido tanto. Quería hacerlo un poco más rápido. La verdad que hay mucho más para contarles. Estamos terminando de desarrollar los equipos que instalamos. Son 3, en 3 equipos de 25 HP cada uno. Funcionan muy bien, anda todo muy bien, y ahora estamos trabajando en el software que permita todas estas alertas que yo les comenté, toda esta parte de inteligencia de secado. Así que bueno, en breve, en unos días más, estarán escuchando algunas novedades y bueno, espero que podamos ayudarlos en solucionar los problemas que tengan. Así que bueno, muchas gracias a todos.